Muy buenas noches, queridos hermanos. Vamos a inclinar el rostro allí donde estamos. Vamos a orar. Querido Padre, gracias Señor te damos por el privilegio que nos das de poder escudriñar tu palabra, de poder reflexionar, Señor, en el llamamiento que nos has hecho a nosotros como pueblo tuyo, Señor, para este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir. Ayúdanos, Señor, que al escudriñar tu palabra podamos reflexionar en tu llamado y podamos animarnos en el avance de la predicación de tu palabra. Quédate en medio nuestro, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. El tema de esta noche se titula El remanente y su misión. Esta es una doctrina de nuestra iglesia, en realidad es la creencia número 13, ¿ok? Así que vamos, pues, a avanzar. La persecución de la iglesia cristiana fue provocada en primer lugar por la Roma pagana. Esto lo sabemos perfectamente gracias a las profecías del libro de Daniel, especialmente Daniel 7, y luego por una gran apostasía dentro de sus propias filas. Esto fue ocasionado por la Roma pagana, que indujo al mundo entero a poder quitar sus ojos de Cristo y colocárselo pues en otros agentes, en otros seres, reemplazando la mediación de Cristo. Esto lo vamos a ver a lo largo de esta presentación. Esto lo podemos corroborar también en Hechos capítulo 20, versículo 29 y 30. El surgimiento del hombre de pecado, veamos aquí sobre este aspecto, al dejar la iglesia su primer amor, Apocalipsis 2.4, abandonó su pureza doctrinal. Esos compromisos entre el paganismo y el cristianismo llevaron a la formación del hombre de pecado, un sistema gigantesco de religión falsa, una mezcla de verdad y error. Y es que, pues, en ese sentido, de la Roma pagana, indujo dos aspectos. Mezcló la religión con la parte política. En ese sentido, las cosas se fueron saliendo del lugar y dio origen a este sistema que es una religión falsa. ¿Ok? Ahora, en el año 538, que es una fecha sumamente importantísima, donde se da inicio en realidad durante toda esta gran apostasía de la iglesia católica, ¿ok? Tenemos aquí a Belisario, que sería el general de Justiniano. Liberó a Roma en el año 538. Ahora el obispo podría ejercer las prerrogativas que le había concedido al decreto de Justiniano. En el año 533 después de Cristo, pues podría aumentar la autoridad de la Santa Sede. Quiere decir que la iglesia toma un sentido más fuerte. Así comenzaron los 1260 años de persecución que había predicho la profecía bíblica en Daniel 7:25. Quiere decir de que a partir del 538 surgiría una persecución para todo aquel que no vaya de acuerdo a los principios del sistema papal. ¿Ok? Ahora, al terminar los 1260 años, es decir, en el año 1798, la Iglesia Católica Romana recibe una herida mortal. ¿En qué consiste esta herida? El gobierno francés ordenó a Napoleón que tomara preso al Papa. Bajo sus órdenes, el general Berthier entró en Roma y proclamó el fin del poder político del papado. Tomando cautivo al Papa, Berthier lo llevó consigo a Francia, en donde murió en el exilio. Esto indudablemente afectó muchísimo al sistema papal. En ese sentido, surge ahora lo que es la reforma y vamos a ver algunos personajes, ¿ok? Entonces, vamos a ver algunas doctrinas y cómo la reforma impacta en medio de estas cosas y cómo la Biblia, que ha sido ocultada por 1260 años, ahora va a comenzar a dar esa luz y a poder confrontar aquellas doctrinas erradas que la Iglesia Católica pues indujo a en realidad casi todo el planeta. Así que veamos algunas de ellas. En la cabeza de la iglesia, por ejemplo, en el mundo, es el vicario de Cristo. Esta doctrina se basa en la suposición de que Cristo nombró a Pedro como la cabeza visible de la iglesia y que el Papa es el sucesor de Pedro, lo cual nosotros vemos que esto totalmente errado y fuera de contexto. Ahora, otro punto es la infalibilidad, término grande, de la iglesia y su cabeza. La doctrina que realizó la mayor contribución al prestigio y la influencia de la iglesia de Roma fue su infalibilidad. En concordancia con esto, la enseñanza católica afirma que su líder posee prerrogativas divinas, como que una relación, es como que un representante de Dios allí,
donde toma decisiones, hace y deshace pues como a él le parece, porque supuestamente tiene prerrogativas divinas. ¿Ok? Ahora, otro punto también es el oscurecimiento del ministerio mediador de Cristo como sumo sacerdote. En vez de confiar en Cristo para obtener el perdón de los pecados y la salvación eterna, los creyentes colocaron su fe ¿dónde? Pues en los seres humanos, en los papas, los sacerdotes y prelados. Ya no sería Cristo el que perdona los pecados, sino los hombres. ¿Se entiende la idea? Esto fue caótico. Ahora, la naturaleza meritoria de las buenas obras, por ejemplo. La Iglesia Católica pasó a enseñar que las buenas obras constituyen el resultado de la gracia infundida en el corazón del pecador y que éstas eran meritorias, lo que significa que le daban al individuo el justo derecho de exigir la salvación. Quiere decir, como me porto bien, pues debo ser salvo. Así de sencillo. Es lo que ellos piensan hasta el día de hoy. Las obras meritorias también pasaron a ocupar un papel importantísimo en la doctrina del purgatorio. Veamos un poco de ello. Por ejemplo, la doctrina de las penitencias e indulgencias. Esto quiere decir, y tomando lo anterior también, es que las personas, después de muertos, hay que seguir abogando por ellas. Hay que pagar un derecho para que ellas pasen después del purgatorio y lleguen al cielo. Totalmente errado bíblicamente. La penitencia, por ejemplo, que es el sacramento por el cual los cristianos pueden obtener perdón por los pecados cometidos después del bautismo. La Iglesia instituyó las indulgencias, las cuales proveían la remisión del castigo temporal que aún se debían a causa del pecado después de la absolución de la culpa. Como usted se va dando cuenta, mi querido hermano, es que la Iglesia Católica Romana indujo al mundo a considerar doctrinas totalmente erradas. Y el mundo que hoy nos rodea no está lejos de esa realidad, no está lejos de creer en esto. La gran mayoría, y también de religiones, consideran ciertos aspectos de estas doctrinas porque ellas han bebido de las doctrinas de esta iglesia madre. ¿Ok? Ahora, otro punto es que la autoridad máxima reside en la iglesia. A través de los siglos, la iglesia establecida adoptó muchas creencias, días de fiesta, símbolos paganos. La iglesia y no la Biblia pasó a ser la autoridad final. Por ejemplo, lo concerniente a las navidades, los cumpleaños, Halloween, entre otros aspectos más que ha sido inducido básicamente por temas religiosos, el Día del Amor, por ejemplo, el 14 de febrero, etcétera. Así que yo le invito a que usted evalúe muy bien lo que acontece en nuestro mundo, porque mucho de lo que a veces hacemos, lo hacemos básicamente por rutina o por cultura, por tradición, pero mucho de esto ha nacido en la mente de la Iglesia Católica Romana. ¿Ok? Hasta este punto, como nosotros vemos, tenía que sí o sí surgir una reforma. Y uno de los personajes que se habla muchísimo es de Martín Lutero. Este, pues, fue probablemente la personalidad más poderosa de la Reforma. Lutero dirigió las miradas de la gente hacia arriba, hacia el cielo, a Cristo, separándolas de las obras humanas, sacerdotes y penitencias, ahí apuntando a Cristo como el único mediador y salvador. Él predicaba y decía que la única mediación es en Cristo, es por medio de Jesús, que el único que puede perdonar pecados es Cristo y no el hombre. ¿Ok? Además, se redescubrió la justificación por la fe. Este gran principio del Evangelio, el Evangelio eterno, en donde enmarca que la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. Así como un nuevo aprecio por el sacrificio expiatorio de Jesús. Se fue entendiendo la obra especial de Jesús en el lugar del santuario, en el lugar santísimo. Aunque eso fue gradual, eso fue a partir ya de 1844. Sin embargo, muchas enseñanzas que no eran bíblicas fueron repudiadas y abandonadas. Ahora, la reforma comenzó bien, pero luego se va estancando. ¿Por qué? Porque en vez de hacer avanzar la reforma, los sucesores se dedicaron a consolidar sus logros. Comenzaron a establecer denominaciones y comenzaron a discutir ya no los principios bíblicos, sino los pensamientos o opiniones de los reformadores. Aquí tal vez Constantino dice esto, Martín Lutero dice esto, entonces comenzaron allí
un estancamiento en ese sentido. Pero Dios tiene el control de la historia y Dios tenía que levantar un pueblo. ¿Por qué? Porque hay un remanente, un resto que viene desde Adán y Eva hasta nuestros días. ¿Ok? Este remanente, la Biblia lo describe como un pequeño grupo del pueblo de Dios que a través de las calamidades, guerras, apostasías, permanece fiel a Dios. Apocalipsis 12, 17 contiene una descripción del último remanente. Y yo quiero invitarle a leer la Biblia en Apocalipsis 12, 17. Capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Interesante. Acá hay características de este remanente, de este pueblo que obedece los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Y vamos a ver cuál es ese testimonio. ¿Ok? Vamos a avanzar. Es difícil equivocarse con respecto al remanente que existe o que exista en el tiempo del fin. El tiempo del fin empezó en 1798. De ahí para adelante, nosotros estamos en los últimos momentos de la historia humana. ¡Qué privilegio, hermano! ¡Qué privilegio! Juan describe a este grupo que, en términos específicos, aparecen después de los 1260 años, o sea, 1798. O sea, después del tiempo de persecución, y se componen de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, como dice Apocalipsis 14, 12. ¿Ok? ¿Qué significa la fe de Jesús? El pueblo remanente de Dios se caracteriza por una fe similar a la que poseía Jesús. Refleja la misma confianza inquebrantable que tenía el Salvador en Dios y la autoridad de la Escritura. El remanente de Dios entonces proclamará el Evangelio eterno de salvación por fe en Cristo. Amén. Este remanente que surge en 1844 cuando Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo para iniciar el juicio investigador, en lo cual aún se da hasta nuestros días, hasta que Él diga consumado es. En 1844 pasaron dos momentos claves entonces. Se levanta un pueblo para predicar el mensaje de los tres ángeles y nuestro Señor Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo a hacer una obra sumamente especial. Y este pueblo tiene que predicar ese mensaje. Los mandamientos de Dios implican que el remanente debe seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús, guardando los 10 mandamientos de Éxodo 20. ¿Ok? Y el testimonio de Jesús, esto implica en Apocalipsis 19:10 el espíritu de profecía. Este remanente será guiado por el testimonio de Jesús, por el don de profecía, que lo vamos a ver en la obra maravillosa de Ellen G. White. Así que yo les invito a revisar nuestra creencia también acerca del don profético en Ellen G. White. Entonces, añadido a ello, pues este remanente comprenderá la profecía y la enseñará. Ahora yo le pregunto, mi querido hermano, ¿usted comprende las profecías? ¿Usted es capaz de explicar las 1260 años, las 70 semanas, las 2300 tardes y mañanas? Yo le animo a que usted comience a estudiar más la Biblia, porque para este tiempo hemos sido nosotros llamados para predicar el mensaje del cumplimiento de las promesas de nuestro Dios. Finalmente quiero animarle, mi querido hermano, a poder revisar los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero. Y para eso quiero invitarle pues allí a abrir su Biblia. Yo lo voy a poner aquí en la pantalla en Apocalipsis 14, versículo 6. Con eso vamos a ir terminando. Dice el texto: Luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Esto es un mensaje que hay que darlo a todos y a todo pulmón. Gritaba a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Y hermano, el juicio de Dios ya empezó. El juicio investigador de nuestro Señor, que está abogando por cada hijo que se arrepiente de sus pecados y le entrega su vida, y que se está preparando. Dios está abogando por él. Jesús nuestro Señor está en el lugar santísimo, intercediendo por usted y por mí. ¡Qué alegría! ¡Qué bendición!
Amén. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. El Señor es el creador y a Él debemos adorarlo. Esta es la predicación que nosotros debemos darlo con fuerza, hermanos. Para este tiempo, la iglesia adventista del séptimo día debe predicar este mensaje. Luego le seguía un segundo ángel que gritaba: ya cayó la gran Babilonia, la que hizo de que todas las naciones bebieran el excitante vino de su adulterio. Esto quiere decir que nosotros debemos predicar el Evangelio, enseñando las profecías, enseñando las verdades, porque el mundo está engañado, está en tinieblas. El mundo sigue creyendo que hay que adorar a ciertas cosas. El mundo sigue creyendo que hay un intercesor que es un ser humano. El mundo sigue creyendo en la inmortalidad del alma, que cuando un ser humano muere se va al cielo, se va al infierno. Totalmente errado. Usted y yo debemos predicar para este tiempo las verdades de la palabra de Dios. No podemos quedarnos callados. Finalmente, el último mensaje del tercer ángel es el siguiente. Le seguía un tercer ángel que clamaba a grandes voces: si alguno adora a la bestia y a su imagen y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberá también el fino del furor de Dios, que en la copa de su ira está puro, no diluido. Será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y el Cordero. El humo de este tormento sube por los siglos de los siglos. No habrá descanso ni de noche ni de día para el que adore a la bestia y a su imagen, ni para quien se deje poner la marca de su nombre. Hermano, ¿en qué consiste eso? Esto básicamente son aquellos que practican las creencias de la iglesia católica romana, de la madre y todas las hijas también. O sea, todos los que beben de estas doctrinas cerradas y no aceptan el evangelio y no aceptan las verdades bíblicas, pues pasarán por esta experiencia. Por eso, mi querido hermano, aquí consiste, y con esto terminamos, en esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Y Dios está llamando a un pueblo, mi querido hermano. Dios está llamando a un pueblo para que se levante, para que predique el mensaje del Evangelio eterno. Es el momento de llamar a este mundo al arrepentimiento. Es el tiempo de decirle a mi amigo, a mi vecino, a las personas: amigos, nuestro Señor Jesús viene pronto. El cumplimiento de las profecías hoy lo vemos hecho realidad. Todo se está cumpliendo, mi querido amigo. Debes aceptar a Jesús porque Él viene pronto. Mi querido hermano, que este mensaje pueda animarte a predicar más el Evangelio. Que cuando surjan campañas evangelísticas, cuando haya momentos donde la iglesia adventista tenga que levantarse para predicar, usted diga: heme aquí, aquí estoy, Señor. Para este tiempo he nacido y para este tiempo yo quiero servirte. Si ese es su deseo, vamos a terminar con una oración. Querido Dios, gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, nos insta a seguir predicando. Tu palabra, Señor, nos hace recordar cómo tú nos has llamado como pueblo adventista del séptimo día. Aquí tus hijos, Señor, queremos que tú nos guíes y nos ayudes para el avance de tu obra. Úsanos, Señor, para este tiempo. Ayúdanos a preparar a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros vecinos para tu venida. Porque feliz el siervo, como dice tu palabra, que cuando venga su Señor lo encuentre cumpliendo su deber. Así queremos estar, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Feliz noche y feliz sábado.